Muchas gracias, buenos días. Me da un enorme gusto poder participar en este ciclo tan importante que es el TEDx UNAM Acatlán. Y me puse a pensar durante muchos días qué cosa podría yo aportar para que realmente valiera la pena figurar en un belvedere tan importante como este. Tengo como formación la de filósofo y por oficio el de escritor. No soy necesariamente un filósofo, soy más bien un pensador. Y no soy un literato, sino un escritor. Y haciendo un examen de conciencia severo de ver qué podría aportar, me pareció que lo más importante sería pues comentarles la historia de un libro. Un libro que cambió mi vida, no por haberlo leído, sino por haberlo escrito. Ese libro posiblemente emblemático de mi obra, que es el de las vocales malditas. A mí, desde niño, me llamó la atención que nuestro ingreso a la alfabetización se diera con este patrón eufónico que es A, E, I, O, U. Y como desde muy pequeño me aficioné por la lectura de la poesía, me gustaban los ritmos, me gustaban las rimas y además se me quedaban por alguna razón fijas en la cabeza. Creí cuando empecé a hacer mis primeros ejercicios poéticos que si el soneto garantizaba, gracias a los acentos que tienen los 14 versos en algún lugar, la eufonía del discurso, seguramente el que todos tuviéramos como un patrón de fondo las 5 vocales y en ese orden, cualquier texto escrito con esa secuencia podría resultar bello. Y entonces empecé un larguísimo poema que decía: Carna, ¿qué quieres contestar cuando callas, quemas quizás corolas, cruzas quebrada, caquequicocu? Era un juego. Después me encontré pues una obra maravillosa de Rimbaud justamente sobre las vocales y me pareció que no era necesariamente de ese color cada vocal y fue un tema que me prendió durante muchos años, en que yo andaba buscando algún vehículo sonoro que garantizara que el mensaje que uno dice tuviera en sí mismo belleza. El sonido y el sentido, que son finalmente los elementos de la literatura, me pareció que podrían, en caso de respetarse este patrón melódico de las 5 vocales, garantizar, digamos, la belleza. Andaba haciendo tanteos, como son los que uno hace cuando investiga algo o cuando desconoce algo, y un día, por azares del destino, me vi en una situación de aprieto. Era yo estudiante del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y por razones, lo confieso, de vagancia, perdí la noción del tiempo y pues terminé sin poder cobrar la beca de la cual yo vivía y me vi lanzado, digámoslo claramente, a la mendicidad callejera. En ese momento no me quedó más remedio que echar mano de cierto recurso que había sido útil en mi época de estudiante de secundaria, cuando hacía acrósticos a la hora del recreo para intercambiarlos por una torta. Y me puse a escribir en la banqueta de la Puerta del Sol, esta plazoleta madrileña, un poema que no tuvo mucho éxito. Los duros, las pesetas, que era la moneda de ese entonces, no caían como yo me lo imaginaba. Y en medio del delirio por la inanición, se me ocurrió escribir un soneto octosilábico y monovocálico. Nada hará la gran dama allá tras la casa clara, nada hará la larga para alzar la palabra, dará la daga alada, callada la garganta, y por ahí sigue. Este experimento, del cual yo, por supuesto, desconocía que se trataba de una figura retórica
que lleva el nombre del hipograma, llamó mucho la atención a los transeúntes madrileños y gracias a ese poema sobreviví los 2 meses de cierre de la Universidad Complutense hasta que abrieron nuevamente las puertas de la caja y pude ir a cobrar. Cuando terminó aquella aventura madrileña, volví a México y me pareció que sería extraordinario si pudiera, más allá de un mero poema, enfrentarme y enfrascarme en la búsqueda de un texto literario narrativo, pero que tuviera como requisito prescindir de 4 vocales. Y empecé justamente el libro de las vocales malditas. El primer cuento, Cantata a Satanás, narra la historia de un matrimonio muy mal avenido en el que el marido, Abraham, es muy mal amante y tiene insatisfecha a Sara. Y Sara le vende el alma a Satán para hallar gran galán para la carnal falta. Cuento la historia, pues, de un matrimonio, como hay muchos, en los que no terminan por llevarse bien los cónyuges. Y hay incluso, gracias al pequeñísimo universo de las palabras solamente con A, la posibilidad de armar un cuento, digamos, relativamente complejo, en el que existen distintos escenarios, hay distintos planos, hay un momento en el que Abraham va a trabajar y aunque es quien más esfuerzo le pone, es a quien peor le pagan. Allá pagaban tan mal. Abraham cavaba las zanjas más anchas, amasaba argamasa, cargaba largas trancas, magna tranza. La gran hazaña nada más agrandaba la panza al capataz. En fin, es un cuento en el que se platica esto y hubo un momento crucial en el que comencé ya con un poco más de herramientas a entender la dificultad a la que me enfrentaba cuando empezó la E, el cuento que ahora se llama El hereje rebelde. Fue un cuento que me costó un trabajo enorme porque el universo de las palabras con E es menor que el de las palabras con O. Fue un debate verdaderamente muy doloroso y lo digo en sentido literal. La concentración a la que me forzaba para poder hacer las paráfrasis e ir buscando los matices para avanzar en esta historia, me hacían ir un poco contra la desesperanza, porque cuando uno escribe, uno las manos las convierte en pararrayos para convocar todo el lenguaje y que el lenguaje venga en auxilio de uno para que la historia pueda ser bien contada. Pero en este caso, las palabras que venían eran palabras inútiles, eran palabras estorbosas, eran palabras entre las que estaba, por ejemplo, la preposición que lleva una U, y yo me había impuesto el requisito de que fueran no solamente monovocálicas desde el punto de vista sonoro, sino desde el punto de vista gráfico. Las dificultades fueron terribles, había yo levantado ya la mitad del cuento, que es una parodia de Adán y Eva en el paraíso. Se llamaban Esther y Efrén. Había conseguido momentos más o menos luminosos a mi gusto, como por ejemplo esa conversación que tienen Esther y Efrén, en la que dicen: Esther, eres decente, mereces se te revele el ser del éter celeste, se te deje tenerme, tenderte en el césped, expeler semen. Efrén, detente, se te mete el rebelde, pretendes descreer del jefe. El jefe, ese vejete me prende, es jefe, gerente, regente, se cree el tres reyes, es el jején del Edén. En ese momento aparece Dios, los regaña por supuesto, les dice: dejen de entenebrecerme,
les generé deeses en el retrete del desdén, les exenté de fenecer, les enseñé el deber, les enderecé el pesebre, me entenebré en seres herejes, les perderé. Sí, les perderé. O sea, vienen las maldiciones bíblicas de parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero, ¿cómo se dice eso con E? Fueron semanas de paráfrasis, de dolores de cabeza, porque la concentración a la que uno se fuerza cuando quiere escribir monovocálicamente de verdad exige una concentración casi catatónica. Finalmente salió y dice el texto: Ester, eres plebe del rebelde, te he de vencer, el degenere te preñe, el bebé te fermente, te prense estrecheces, Efrem te despeche, te cele, te frene. Ya había conquistado, pues, por fin, una maldición bíblica y además con un fondo mejor, porque si notan, Efrem te despeche, te cele, te frene, no solamente parirás con dolor, sino cargarás con un macho. Seguí avanzando contra la desesperanza. El cuento quizá más difícil de todos fue el de la I, Mimi sin bikini. Y ahí el universo de palabras exclusivamente con I es tan escueto que tuve que armar un diálogo en el que el interlocutor de Mimi quedara omitido, pero hacer tan comprensible lo que Mimi dice que se supusiera lo que contesta Crispín. Después, ya la O para mí representó un oasis, porque siempre he tenido el convencimiento de que son muy maltratados los locos con esas formas psiquiátricas en que los reducen a condiciones de planta. Y escribí Los locos somos otro cosmos, en donde creo que está presente mi visión antipsiquiátrica de la vida, mi deseo de que sean tratados como semejantes y no como cuenta Michel Foucault en La historia de la locura, siempre como unos seres marginados a los que se les ha ido maltratando. Y hay un momento en ese cuento que posiblemente sea la conquista más alta de mi vida, que fue poder decir con no, justamente el discurso del diferente, el discurso del que no forma parte de una colectividad donde todos están de acuerdo. Es el discurso de Rodolfo, cuando después de deshacerse de las enfermeras, Sor Socorro y Sor Flor, queda a solas con el doctor Otto y le dice: no, doctor Otto, los shocks no son modos, los locos no somos pollos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los olmos o los lotos o los chopos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo. Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó. Tomó 2 pomos con cloroformo, como Molotov los botó. Rodolfo notó borrosos los contornos, flojos los codos, zozobró. Pronto, Sor Socorro, ponlo con gorro. ¿Cómo, doctor Otto? ¿8 volts? No, no solo 8 volts, no soporto los rollos. Y terminan justamente fundiéndole la cabeza al pobre Rodolfo. Y después me enfrenté a un problema que, gracias a la lección que dejó Alejandro Magno cuando le presentaron el famoso nudo gordiano para resolver cómo desatarlo, sacó la espada y lo partió. Después de siglos de no lograr desatar ese nudo, había pasado por las manos de Tales, de Solón, de todos los grandes sabios de la antigüedad. Finalmente Alejandro mostró que la inteligencia es a veces ir más allá de las reglas del juego. Cortó el nudo y efectivamente lo deshizo. Venía el cuento de la U y no había universo capaz de formar una historia con U. Y entonces decidí disminuir un poco el requisito
meter palabras como futuro o súcubo, que son palabras que naturalmente tienen muchas U's, pero una que no. ¿Cómo justificar la pronunciación de la U falseando una de las vocales que originariamente es una I, una E, una A? Pues resulta que en el Caribe la pronunciación del castellano se corre hacia la U. Y entonces escribí: un gurú vudú supuso un mundo futuro muy suyo. Se logra transmitir, parece que está hablando, en este caso, un haitiano, y narro en este cuento de la U la historia de uno de los muchos dictadores que ha habido en este adolorido pueblo de Haití, que es la historia de Baby Doc. Eso es lo que forman las vocales malditas. 5 cuentos monovocálicos que me han dado la oportunidad, primero, de que la gente pare la boca, aunque no los lea en voz alta. Y segundo, me ha permitido encontrarme en muchos auditorios, no solamente de México, sino de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, justamente platicando de esto. Y uno de los principales gustos es que mi muy amada maestra Elena Beristain, en uno de los libros más importantes de retórica y poética, que es su diccionario, me enseñó que lo que yo había hecho se trataba de un lipograma, porque en la entrada para el lipograma de este diccionario, justamente el ejemplo con el que se ilustra esta figura retórica es un pasaje de uno de los cuentos de las vocales malditas. Mi interés por la literatura, mi afán por la escritura, creo que en este libro llegó a una de sus etapas más altas, porque siempre me han encantado las palabras. Creo que me he dedicado a la palabra toda mi vida. Y el haber podido imponerme un reto que por supuesto tenía sus antecedentes, luego me vine a enterar de esto. Había un pequeño cuento de Rubén Darío escrito con A, y hay una muy famosísima novela de Georges Perec, que es La desaparición, en la que se sustrae la letra E y se escribe con las otras 4 una novela en francés. En mi caso, quise renunciar a 4 vocales para retirar de tanto discurso, tantas palabras innecesarias, y poderme ceñir a un esqueleto esbelto y poder comunicar un mensaje que son las 5 verdades de mi vida: el amor, la rebeldía, la libertad, la defensa de los locos y el repudio de las dictaduras. Por eso este libro está dedicado a mi hijo, para que aprenda las vocales. Muchas gracias.